Ok, perdón por la interrupción. Había un pastor de Charlotte, Norte Carolina, que quería hablar conmigo un momento. Entonces, estamos hablando de este gran fenómeno de los prisioneros alabando el general que les había conquistado. Entonces, quiero hablar un poquito más sobre lo que como esto, la Biblia refiere a este fenómeno, esta es sabiduría de Dios. Eso es algo que es sabio solo en el reino de Dios. En el mundo este no tiene sentido. Entonces, siempre hay esas dos clases de sabiduría que están en conflicto uno con el otro. Entonces, quiero examinar un poquito más de esto y lo vamos a examinar el hombre conocido por su sabiduría, que era Salomón. Y encontramos en el libro de Primero de Reyes, David está viejo ya y está de pasar de este mundo y está cargando a su hijo con algunos últimos cargos para completar. Y dice en Primero de Reyes, capítulo 2:6, dice David a Salomón, dice, haz pues conforme a tu sabiduría. Y hablando de Joab, no permitas que sus canas desciendan al cielo en paz. Bueno, pero va dando unos 2 o 3 cargos a Salomón para asegurar que él completara estos negocios que David dejó sin completar. Pero carga a Salomón de usar su sabiduría para hacerlo. Y luego en el versículo 8, él sigue diciendo, he aquí está contigo Simei, hijo de Gerá, benjamita de Bahurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Manaim, más cuando descendió a mi encuentro en el Jordán. Le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejas sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes de hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Entonces, otra vez, hablando de este Simei, y dice, hay que usar su sabiduría para terminar ese negocio con este hombre. Y ustedes recuerdan cómo Salomón resolvió esto. Estoy dejándoles recordar. Lo que pasó, Salomón llamó al hombre y puso su caso delante de él. Se hizo recordar que David había sido misericordioso con él y le carga diciendo, edifica tu casa aquí en Jerusalén y no puedes salir de Jerusalén. El día que salgas de Jerusalén eres hombre muerto. Es decir, llegó a ser prisionero de una ciudad, que no era tan malo realmente. El hombre merecía la espada y el hombre estaba agradecido y juró a Salomón que no que iba a salir de la ciudad, etc. Y en este momento yo creo que el hombre sentía un poco agradecido Pero como siempre pasa, cuando había pasado unos 2 o 3 años, el tiempo ya... somos así. El agradecimiento se mermó, se bajó, descendió. Y el hombre, se ocurrió algo, se huyeron 2 esclavos de él, llegó noticias que estuvieron en tal ciudad, y él quizás enojado, quizás, no sé, pero fue suficiente motivado que riesgó salir de la ciudad. Seguro no había olvidado el cargo de Salomón, pero pensando, yo puedo salir, agarrar esos 2 esclavos,
devolverles y nadie va a saber. Quizás era un pueblo cerquito o lo que sea. Pero seguramente llegó palabra a Salomón que Semei había desrespetado su promesa, había abusado la misericordia. Y Salomón le mandó matar a Semei. Ahora, esta era sabiduría. En el siguiente significado, que realmente quién era que mandó espada a Semei. ¿Quién era que lo mató? Realmente era él mismo. Él firmó el contrato. Él usó espada de otro, pero era él que hizo la decisión de traer sobre su propia cabeza su juicio. Esa es la sabiduría de Dios. Me fascina, porque Dios no tiene que moverse en venganza, no tiene que moverse, no tiene que manipular, no tiene que ser abusivo. No. Él permita que nosotros mismos firmamos nuestro propio contrato, aún en este caso de nuestra muerte. Es decir, todo el resultado de nuestras vidas son directamente relacionados a nuestras propias decisiones. Salomón entendió esto y él supo. En inglés tenemos un dicho, dice, si le da a hombre suficiente soga, él mismo le va a colgar, ahorcar. Solo le preste suficiente soga. Y eso es lo que hizo Salomón a Semei. Y se llama sabiduría de Dios. Se llama que es sabiduría porque Salomón supo que lo que Dios hace, lo que Dios dice, va a suceder. No podemos hacer nada en contra de la verdad. Había otro caso y tuvo que ver con las dos prostitutas. Tú recuerdas, no me acuerdo cuál capítulo es, pero quizás en el mismo capítulo o siguiente, que ambos tuvieron bebés y uno dice que uno durante la noche se acostó sobre su niño y lo sofocó y se murió. Y luego en la noche tomó su niño muerto, lo puso en brazos del otro que estaba dormida, tomó bebé de ella y en la mañana un gran escándalo. Y aparecieron delante de Salomón para que él ministrara justicia en esta situación. Y ustedes recuerdan lo que hizo Salomón, llamó para traer una espada y dijo, vamos a partir el niño vivo en 2 pedazos y damos un pedazo a cada uno y ya. Resolvió el problema. Y claro, sirvió para hacer manifestar cuál era la mamá verdadera. Y otra vez, dice, desde ahí todo el mundo se dio cuenta de la sabiduría de Salomón. Que otra vez la mujer que había mentida, ella misma se manifestó. Esa es la sabiduría de Dios. Permita que nosotros firmamos nuestras propias sentencias. En Juan 8, cuando la mujer agarrado en adulterio y lo arrojaron delante de Jesús los fariseos, provocándole pronunciar sentencia de apedrearla, y él dice, el que no tiene pecado sea el primero para arrojar una piedra. Dice que fueron convencidos en sus conciencias. Ellos mismos eran los que provocaron su
su fracaso en este momento. Entonces, voy a leer unos versículos en Efesios 3:9. Efesios 3:9. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo a Cristo Jesús nuestro Señor. Otra vez, ahí está este concepto, esta idea que nosotros estamos en posesión para enseñar, para demostrar algo de la sabiduría de Dios, de la infinita sabiduría de Dios a los otros poderes celestiales. Repito, no entiendo cómo está la estructura, jerarquía ahí de que estos ángeles y potestades evidentemente no entienden mucho de los aspectos de Dios, aunque estén en presencia plena de Él. Y están dependidos que la iglesia, nosotros, actuamos, vivimos en una manera que va, por la manera que vivimos, va a enseñarles aspectos de la sabiduría de Dios que afuera de este medio de aprender no pueden entender. Quizás estoy equivocado en esto, pero me parece lo que está diciendo ahí. Y es asombroso que nosotros, que somos criaturas de greda, de barro, que Dios en su gran plan ha decidido que esas criaturas de barro van a enseñar estas criaturas celestiales magníficas aspectos de su naturaleza por medio de nosotros. Por eso dice en hebreo, ¿qué es el hombre que tú piensas en él? Es un misterio. Es un misterio. Y es algo que tenemos que ser educados. Si es mi responsabilidad, si es mi identidad, si es mi llamamiento para cumplir esto, si estoy ignorante de la cosa. Entonces, para terminar esta tarde, quiero volver, hemos hablado en tiempos pasados sobre esto, pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena, es un aspecto de esta misma cosa que estamos hablando. Cada vez que tomo la Santa Cena, estoy proclamando un gran misterio. Un gran misterio, ¿por qué? Un gran misterio, porque en la Santa Cena, el enemigo, como hemos enseñado antes, el enemigo vino para echar manos al cuerpo de Cristo, a la vida de Cristo. Y Él vino para acabar con este gran amenazo que estaba dañando toda su infraestructura de maldad. Y vino en forma, dice, Satanás entró la vida de Judas para llevar a cabo este propósito. Y Satanás mismo vino para destruir a Jesús. Y cuando llevaron este cuerpo, este ser, Jesús, el gran misterio es, el gran secreto es que Él ya había dado su cuerpo y su sangre a los discípulos. Lo que el diablo quería echar manos para acabarlo, Él ya había regalado. Antes que la lanza romana traspasó y hizo derramar el lado de Jesús y hizo derramar sangre y agua sobre la sangre había sido regalado ya. Y esto es lo que salió, era la sangre del sacrificio, no era la sangre
del Hijo de Dios. Este ya había sido depositado. Estuve escribiendo, compositando un coro en esto, de una canción en estos días, y una de las líneas que el Señor me dio era que los demonios gritaron en angustia porque se dieron cuenta que la semilla de vida había sido sembrado por las manos de ellos y lo habían regado con las mentiras de ellos. Es decir, los demonios aseguraron que este Cristo sembrado nació y multiplicó. Esto otra vez es la sabiduría de Dios. Esa es la clase eso es lo que Dios refiere a la sabiduría. Para mí es una maravilla, es algo que tenemos que entender, es algo que la Biblia dice que hay que cumplir los padecimientos de Cristo. ¿Cómo cumplimos esto? Pues creo que parte es, mientras que nosotros, usted y yo, vivimos en maneras donde rehusamos defendernos, donde rehusamos manipular gente para conseguir mis preferencias, mis metas, si rehuso eso y me entrego a las manos de Dios y confío con paz, esperando que Él lleve a cabo el deseo y el plan y la voluntad de Él, y yo me quedo quieto, descansado, reposado debajo del yugo, en el yugo de Dios. Mientras que yo me quedo reposado, Él obra. Y la obra se hace por medio del Espíritu de Dios, no por mis manos. Y se lleva a cabo en una manera que jamás yo podría hacerlo. Esa es la sabiduría de Dios. Y es algo que la audiencia de los seres celestiales están esperando ver más ejemplos de esta gran sabiduría para que ellos puedan aprender mejor sobre tu Dios. Y es por medio de nosotros que Dios ha asignado actuar, demostrar, manifestar esa gran parte del misterio de Dios para que ellos aprendan. Eso es lo que los ángeles están anhelando entender y ver. Y queda a nosotros confiar en Dios, rehusar hacer mis obras por estas manos y esperar que el Espíritu de Dios me utiliza para enseñar los cielos un poco más de cómo es Él. Ok, yo creo, perdone que ahí viene en dos partes, pero creo que no va a causar mucho problema. Y vamos a estar comunicando, ojalá con un poco más frecuencia ahora. Entonces les deseo una vida especial lleno de secretos y misterios de Dios. Amén.